5 de la tarde con 13 minutos, estás en frecuencia pública por Radio USACH y también por el 50.2, que es nuestro canal de televisión que transmite nuestros programas. Nos puedes escuchar también en la app y vernos y también seguirnos en diariosach.cl. Ya te decía que la semana pasada se realizó una nueva edición del Festival Puerto de Ideas Bio Bio 2023, con sedes en Concepción y Talcahuano. Un encuentro que contó con más de 40 invitados nacionales e internacionales y que también interpeló de alguna forma a repensar la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Oye, que mejor que hacerlo un bio, por supuesto. La instancia contempló un panel que se llamaba, la inteligencia artificial ya llegó, ¿qué hacemos?, donde de manera multidisciplinar se abordaron las ventajas y también dilemas que supone el rápido avance de esta tecnología. Y bueno, una de las participantes de este panel es Katia Araujo, doctora en estudios americanos, profesora titular del IDEA, que es el Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, directora del Núcleo Interuniversitario de Investigación sobre Individuos, Lazo Social y Asimetrías de Poder. ¿Cómo estás, Katia Araujo? Gracias por conversar con nosotros esta tarde. Un placer estar aquí contigo, Daniela. Quisiera saber, Katia, cómo recibes la invitación y también es bien interesante porque todas las veces que has conversado acá con nosotros, y a mí me encanta porque yo siempre pienso, doctora Katia Araujo, con la concepción de los vínculos a través de la autoridad y el poder. Y me encanta eso porque creo que eres de las pocas personas en nuestro país especializadas en la materia. ¿Cómo desde tu expertise, desde tu punto de vista, desde la academia también, fuiste invitada para hacer una reflexión de un tema que todavía es tan amplio, que se puede obviamente analizar de distintas miradas? Sí, es cierto, la autoridad es uno de mis temas principales, pero en general me he dedicado a trabajar sobre cómo se bastan las transformaciones en la sociedad, en el lazo social y en los individuos. En ese marco, uno de los puntos que trabajó es autoridad, pero yo creo que la invitación vino más por este lado como más general, y no solo de autoridad, que es donde se engloba lo que hago, que tiene que ver en pensar en esta cuestión sobre cómo se van transformando, se van modificando, que eso es lo que estaba haciendo con el caso de Chile, ¿no? Siguiendo un poco sus transformaciones en las últimas décadas. Y entonces la invitación fue a alguien que mira desde ese lado, casi a imaginar, a hacer un esfuerzo de imaginación sociológica para pensar cómo uno podría, esa imaginación, ¿no? Que uno podría pensar que va a afectar la sociedad, cuáles van a ser los impactos en la vida social y en los individuos, pensando en los procesos que se han venido dando, etcétera. Entonces, así como llegó, y llegué un poco también, yo creo, sugerida por alguna gente que está trabajando en inteligencia artificial, y en particular mi colega Andrea Rodríguez, que estuvo ahí de la Universidad de Concepción, sí, que estuvo ahí presentando, que ya viene del área y es realmente alguien que trabaja en estas temáticas, porque en algún momento además habíamos coincidido como en unas reuniones de asesoras para la política de inteligencia artificial del país, y yo había ido a presentar un poco mis reflexiones de qué significaba pensando desde la sociedad que tenemos y los individuos que tenemos. Katia Araujo, ya lo decías, te tocó compartir entonces el panel con Andrea Rodríguez, ingeniera civil, y la escritora Carmen Gloria López. ¿Cómo era también la mirada, si es que había un consenso o discrepancia entre ustedes respecto quizás a una suerte de ludismo? Hay gente que tiene como terror, ¿no?, a las nuevas tecnologías, llámese libro, llámese onda o llámese inteligencia artificial, da lo mismo según la época, ¿no? Y hay otros que les fascina y obviamente quieren ir con todo. Y nosotros hemos escuchado, o hemos leído en realidad y compartido las opiniones de los creadores, por ejemplo, de este software, esta aplicación, el chat, ¿cómo se llama? ¿TPG? GPT. Eso, GPT. GPT. Soy media disléxica y dislálica, ya, pero me entendiste. Muchas gracias, Katia. Sí. Entonces dicen, se nos fue de las manos, ¿no? Era más rápido y en general, otras tecnologías es como de... se nos arrancó, el algoritmo era más rápido que nosotros. ¿Y cuál es tu punto de vista también respecto a los temores y los usos y las ventajas o no que nos pueda brindar la inteligencia artificial? Bueno, voy a hablar de mi punto de vista. Claro. Hay efectivamente un debate que es un debate que tiene que ver con posiciones que piensan que es
que hay un riesgo de amenaza verdaderamente a la existencia de la propia especie, y otros que piensan que no, que la inteligencia artificial lo que va a hacer es ser como una herramienta de apoyo a la inteligencia colectiva para mejorar las condiciones, para mejorar el mundo en que vivimos. Desde esa perspectiva hay muchos que piensan que sin la inteligencia artificial no vamos a ser, por ejemplo, capaces de enfrentar el cambio climático. O sea, que la inteligencia artificial puede ser una herramienta para enfrentar, para no solamente estudiarlo, sino enfrentar el cambio climático, que es muy complejo. En mi opinión, yo creo que hay que recordar algunas cosas, que irse más atrás y recordar algunas cosas, que es nosotros, el mundo en general, vive con estas transformaciones tecnológicas desde hace mucho tiempo, no es actual, y lo que se ha mostrado en esta historia es que las tecnologías no contienen en sí mismas ni el bien ni el mal necesariamente, y sino que tienen un carácter, estos cambios, estos desarrollos tecnológicos, bastante ambivalente, ¿no? Y ese carácter ambivalente, en el fondo, tiene que ver con que no es la tecnología la que las relaciones sociales no se insertan en la tecnología, ni las tecnologías determinan las relaciones sociales, sino que son las tecnologías las que llegan a un mundo de relaciones sociales. Y en ese encuentro, ¿no?, se dirime cuál va a ser un poco el destino de todo esto. Eso ha ocurrido siempre, y las sociedades han encontrado formas de neutralizar los elementos negativos, a veces con mayor éxito, otros con menos éxito, de potenciar esas posibilidades que abren, y a veces han sufrido de manera muy grande lo que por dificultad para tomar resoluciones en su momento, los desastres que podrían tener. Hay que pensar en la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear efectivamente ha generado grandes catástrofes, pero al mismo tiempo la energía nuclear está de la mano de la generación de, no sé, energía, de avances en otras líneas. Entonces, en el fondo, creo que no hay que olvidar que el destino, finalmente, de esto va a estar en relación, o sea, con un conjunto de procesos que son, por supuesto, no los puedes predecir, pero que van a ser complejos, dinámicos, van a entrar muchas fuerzas en disputa, como están ocurriendo ahora con esta tecnología en adelantado, pero eso son procesos y complejos en donde los factores van a ser principalmente humanos, y se va a resolver dentro de relaciones sociales humanas. Entonces, lo que hay que mirar no es solamente el desarrollo de la tecnología, sino cómo pensarlo para que cómo mitigarlo desde estas relaciones humanas, ¿no? Hay todo este debate actual, por ejemplo, que tiene que ver con el open access, ¿no? O sea, dejar la tecnología en open access, acceso abierto, para que entonces sea más colectivo, pero también está el otro lado, que son los desarrollos de las corporaciones, que son desarrollos que dan mucho poder a esas corporaciones, ¿no? Una capacidad de poder. Entonces, hay una disputa, cómo se va a regular, etcétera. Yo creo que sobre todo estos últimos tiempos, y con todas las como todas las participaciones en el espacio público de los CEOs de estas grandes corporaciones que tienen que ver con inteligencia artificial, han tenido que ver con el pedido de que se regule, no que se elimine, pero que se regule. Y yo creo que por eso es que una mirada catastrófica es catastrófica solo si no somos capaces de generar, en el marco de estas relaciones sociales, formas de regulación que no van a poder ser solamente, en este caso me parece, jurídicas o normativas, sino que también formas muy distintas, como éticas o de acuerdos colectivos, para poder enfrentar lo que este cambio de todas maneras va a traer. Claro, formas distintas, que de alguna forma también Katia Araujo, doctora en estudios americanos, profesora titular del IDEA y directora del Núcleo Interuniversitario de Investigación sobre Individuos, Lazos Sociales, Simetrías de Poder, retomo la idea, que son formas que finalmente también cambiamos, no solo con la emergencia de Internet o la masificación o las redes sociales y todo lo que pasó y vivimos
¿no? Casi como un preámbulo mágico o catastrófico de preparación con la pandemia, ¿no? Y todo lo que se habla, bueno, incluso hay que pensar, ¿no? En otros siglos lo que significaba el avión, o sea, la concepción del espacio y el tiempo cambió radicalmente, y es algo que en este mundo global hemos visto y que tenemos a veces miedo de cómo interactuarnos, y que vamos a hacer o no un holograma. Pero bueno, dejemos eso para el tiempo que nos diga ahí cómo vamos avanzando y nos vamos adaptando o mejorando. Pero tú usaste una palabra que me parece esencial, aunque aquí te la voy a plantear desde otro lado, pero la regulación finalmente. Y una de tus compañeras de panel, ya lo decíamos, la ingeniera civil Andrea Rodríguez, señalaba justamente en la instancia que tiene que haber una regulación, pero que asegure además que puedas distinguir, que tú sepas y tengas conciencia de que lo que estás entregando, ¿no?, fue o no generado por un sistema de inteligencia artificial. Y ahí pensamos, por ejemplo, nosotros que nos vinculamos mucho en la radio con los temas culturales, obviamente estamos hablando de la música, estamos hablando de también caras, ¿no?, imágenes, fotografías. Entonces, bueno, hay muchas formas. Y en ese sentido también es importante, a propósito de la ética, ¿no?, poder señalar cuán real es o no. Aunque, citando también, me imagino que la conoces, ¿no?, a Kate Crawford, con su Atlas también de inteligencia artificial y una seca en la materia, esta IA o AI no es ni tan inteligente ni tan artificial. No. Sí, yo creo que todo eso así es así. Pero yo creo eso es que hay que recordar dos cosas. Uno, que la inteligencia artificial es producida por inteligencia humana, ¿no? Por eso, claro. A eso me refiero con lo no artificial. Y los modelos los están siendo producidos por humanos y básicamente en buena medida por psicólogos, que son psicólogos que dan estos modelos, que son estos modelos de cognición, y por luego otros tipos de expertos e incluso filósofos que participan en toda esta discusión. Pero entonces yo creo que eso es muy importante. Pero otra cosa que uno tiene que creo que tener en cuenta es que no estamos todavía en el momento que la inteligencia artificial haya superado la inteligencia humana, pero lo que sí es cierto es que es la primera vez que es una tecnología que lo que suplanta son habilidades complejas que habían sido pensadas como el corazón de lo humano, ¿no? Eso es lo que es como digamos lo que va a implicar si uno llega a la inteligencia artificial general, o lo que se llama le llaman la superinteligencia artificial, que podría superar incluso y reemplazar, porque la revolución industrial reemplazó la fuerza animal por la fuerza mecánica, pero claro, en este caso son cosas que pensábamos que eran propiamente humanas. La capacidad de reflexividad, la capacidad de discriminación, la posibilidad de decidir, ¿no? Grados de autonomía, que es quizá lo más preocupante, ¿no?, que tiene que ver con lo humano, etcétera. Entonces es cierto que hay un punto ahí que si eso se logra, aunque muchos expertos dicen que podría pasar mucho tiempo para que eso ocurra, que no es tan cierto, o sea, lo que ha habido es una enorme aceleración de este momento de desarrollo de inteligencia artificial, pero bueno, nadie está claro cuándo se va a dar el próximo salto, y ese próximo salto podría durar mucho tiempo. Pero ese es como un punto esencial que yo creo que hay que subrayar. El otro es que en realidad, cuando uno piensa, que es como mi trabajo, tratar de pensar la sociedad y tratar de pensarla siempre como los cambios estructurales que llegan, y entonces qué van a producir y qué no van a producir, por eso es que me interesa la inteligencia artificial y otras cosas, cuando uno piensa, esta introducción de la inteligencia artificial, como muchas otras tecnologías, por supuesto va a modificar las formas de nuestras relaciones sociales, pero es muy difícil que modifique la estructura fundamental de esas relaciones sociales. Las formas sí, pero la estructura fundamental. Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros lo que conocemos son sociedades estructuradas en clases, ¿cierto? Sí. Que están marcadas por las diferencias de clases. Y sobre todo en países como Chile, sobre todo en países como Chile, Perú y otros tantos de nuestra región, más todavía. Sí. Ya, pero todos estamos estructurados en términos de clases, claro, y con desigualdades entre estas clases. Sí. Bueno, la inteligencia artificial no va a modificar eso. Sí, estaba pensando en lo mismo. De hecho,
La predicción y todo lo que se está discutiendo es que al revés, que las sociedades seguirán siendo sociedades de clases y las sociedades de clases, con grados de desigualdad probablemente mucho más graves. Como sabemos, la inteligencia artificial está participando ya hace un tiempo, porque no es que haya aparecido ahora, ha habido un salto respecto a esto ya tiene un buen tiempo atrás, está participando, por ejemplo, en esto que es la gran revolución biológica, ¿no? Y están participando también en la construcción de aparatos, por ejemplo, en esa línea, que van probablemente a mejorar las formas diagnósticas y que las van a singularizar, igual que van a singularizar la manera en que vas a curarte, o sea, específico para ti. Pero el acceso va a ser siempre restringido, el acceso va a ser selectivo. Sí. Es tan caro que eso va a ser necesariamente selectivo. Es imposible pensar que eso llegue a toda la población. Lo que quiere decir que el acceso al bienestar, a la salud, etcétera, en esos términos va a abrir brechas de nuevo, ¿no? Va a seguir abriendo brechas. Entonces, claro, podemos imaginar que nuestra vida va a cambiar. Yo creo que difícilmente podemos imaginar que esa estructura fundamental que tenemos desde que somos humanos, que son estas relaciones de clase que han ido pasando a lo largo del tiempo y modificándose, se modifiquen. Y que las desigualdades se vayan a modificar por la inteligencia artificial, yo creo que no. Y así como esa... O sea, se van a mantener la misma brecha finalmente. Sí, las cuestiones, o sea, lo que quiero decir es, por supuesto va a cambiar mucho, como cambian muchas cosas en términos de hoy puedes comunicarte con más facilidad con alguien que tú consideras que es tu amiga en un lado o en el otro, pero el concepto mismo de la amistad, los elementos que están en juego en la amistad, no se han modificado tremendamente, ¿no? Claro, sí, sí. Hay cuestiones que son fundamentales, de estructura básica de lo social, que han pasado muchas tecnologías y no se han modificado como tales, aunque sus formas, las formas en que se dan, etcétera, sí se han transformado y las sociedades han tenido que hacer mucho trabajo y siguen haciendo trabajos, seguimos haciendo trabajo con las sociedades para tratar de acomodarse a estos cambios que se van haciendo. Pero lo fundamental, y te acabo de dar un ejemplo, esto no se ha modificado. O sea, hay elementos estructurales básicos, yo ese día traté de hablar de varios de ellos, ahora no tenemos el tiempo para hacerlo, pero este ejemplo me parece da un poco la idea de cómo en lo básico probablemente no va a ser modificada las relaciones sociales, la vida social, a menos que esa distopía de que ya entonces tomen el control, eso va a significar la desaparición de la especie humana. Yo creo que ese es el riesgo. Bueno, entonces ya no tenemos nada que conversar, por supuesto, ¿no? Por eso tenemos que regular, pero que la inteligencia artificial cambie cuestiones estructurales de las sociedades, que siga, en la medida en que sigan existiendo, me parece difícil. Me parece que van a fortalecer algunas cosas, pero van a entrar en disputas con otros procesos también.